Muy bien, chicos. Continuamos en el caso do romano punto guión, obtención de dominios de reglas de correspondencia. En el caso de que sean fraccionarias, no simplificables y con la variable independiente en su denominador. Acuérdense que en estos casos el denominador no puede ser igual a 0 cuando yo le asigne a la variable independiente un determinado valor a, porque si el denominador se vuelve 0 cuando le asignemos un determinado valor a la variable independiente a, entonces la regla de correspondencia se va a volver una indeterminación. Las divisiones entre 0 no están permitidas. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, encontrar el dominio de la regla de correspondencia f de x igual a 2 sobre x menos 2. Caemos precisamente en este caso do romano punto guión, así que entonces decimos, por ser una regla de correspondencia fraccionaria no simplificable y con la variable independiente en el denominador, entonces, si nosotros queremos que la regla de correspondencia esté definida, entonces tenemos que acatar la orden de que el denominador tiene que ser distinto de 0. Pero entonces para ello, ¿cómo vamos a saber cuándo el denominador se va a volver 0? Bueno, para saber cómo logramos que el denominador se vuelva 0, o con qué valor de la variable independiente el denominador se vuelve 0, entonces, curiosamente o contrariamente, hacemos al denominador igual a 0 y resolvemos la expresión resultante como una ecuación. Y las soluciones serán las abscisas de discontinuidad. Las abscisas de discontinuidad. O las abscisas de indeterminación. Claro, también les podemos llamar los valores prohibidos o valores prohibidos de la variable independiente. Valores prohibidos de la variable independiente. Aquellos valores que quedarán excluidos del dominio. Entonces, por lo tanto, estos valores, vamos a recordarlo, son valores que quedarán excluidos del dominio. Así, con esta premisa, entonces ya podríamos decir que hacemos a mi denominador x menos 2, lo hacemos igual a 0 y resolvemos. Vamos a resolver esta ecuación para encontrar su raíz, su solución, su valor prohibido de la variable independiente, su abscisa de discontinuidad de la regla de correspondencia, la abscisa de indeterminación de la regla de correspondencia. Entonces, x menos 2 será igual a 0 cuando x sea igual a 2. Así, con esta situación, ya encontré mi abscisa de discontinuidad, mi abscisa de indeterminación o mi valor prohibido de la variable independiente. Como ustedes gusten decirle, es correcto. Ahora, ¿qué nos permite saber esto? Bueno, si nosotros graficamos este dato, aquí está, hacemos una recta numérica donde tenemos el valor 0 y el valor 2, entonces observemos algo. Dice que esta regla de correspondencia puede tomar para la variable independiente x cualquier valor, pero por favor que ese valor nada más no sea el valor 2, porque el valor 2 para la x es la abscisa de discontinuidad, la abscisa de indeterminación o el valor prohibido para la variable independiente. Entonces, si nosotros graficamos lo que tenemos, la x puede valer cualquier número, puede tomar cualquier valor,
pero excepto el valor 2. Esto es, puede tomar valores entre el menos infinito y el más infinito, pero nunca tomar el valor 2. Entonces, ya podríamos nosotros escribir que el dominio de esta regla de correspondencia es una X que pertenece a todos los reales, excepto el valor 2. ¿No les gusta esta escritura? Podemos decirlo entonces como X pertenece a todos los reales, exceptuando el valor 2. ¿No les gusta? Bueno, pues entonces podríamos decir que X pertenece a todos los reales, tal que la X no tome el valor 2. Por último, podríamos escribirlo entonces como una X que particiona a mi recta numérica en dos intervalos. Entonces quedaría de esta manera, quedaría como X pertenece a un primer intervalo entre menos infinito y el 2, sin tocar los extremos, es decir, es un intervalo totalmente abierto. Unión, el segundo intervalo, entre el 2 y el más infinito, entre el 2 y el más infinito. También es un intervalo abierto porque no puedo tocar los extremos, puedo tocar cualquier valor intermedio que sea real, pero no los extremos. De esta manera llegamos nosotros a encontrar el dominio de esta regla de correspondencia. ¿Qué pasaría ahora si yo les pregunto cuál sería el dominio de una regla de correspondencia, vamos a decirlo, número 2 y número 3 en este caso? Número 3, encontrar el dominio de la regla de correspondencia f de x igual a x más 1 dividido entre x cuadrada menos 4. ¿Cómo lo resolveríamos? ¿Qué se les ocurre a ustedes para poder encontrar ese dominio? Bueno, en estas condiciones entonces lo que tendríamos que hacer nosotros es algo muy similar a lo que hicimos para este ejercicio. Vamos a escribir nuestra regla de correspondencia f de x igual a x más 1 entre x cuadrada menos 4. Si analizamos la regla de correspondencia que ahora tenemos, nos vamos a dar cuenta que es una regla de correspondencia también fraccionaria, es una regla de correspondencia fraccionaria no simplificable y con la variable independiente en el denominador. Ahí está. Algunos me podrían decir, oye, pero x cuadrada menos 4 se puede simplificar o se puede transformar a una multiplicación de binomios conjugados. Sí, tienen toda la razón, pero a la hora de que yo simplifique o transforme el denominador, no va a haber forma en que mi regla de correspondencia se simplifique totalmente. Entonces, no es simplificable totalmente. Pero, como no es una regla de correspondencia simplificable, es fraccionaria y con la variable independiente en el denominador, procedemos de la misma manera que hace un momento. Entonces, aceptamos de que el denominador tiene que ser diferente de 0 para que la regla de correspondencia esté definida. Para ello, hacemos al denominador igual a 0 y resolvemos. Si hacemos al denominador igual a 0, me queda x cuadrada menos 4 igual a 0. Es decir, vamos a resolver esta ecuación para poder encontrar sus soluciones o raíces. Esas soluciones o raíces serán mis abscisas de discontinuidad. Recordemos que x cuadrada menos 4 es una diferencia de cuadrados. Y si es una diferencia de cuadrados, la podemos nosotros factorizar como una multiplicación de binomios conjugados. Es decir, a cuadrada menos b cuadrada viene de a más b por a menos b.
Aquí está. Si yo hago caso de lo que acabamos de escribir, entonces esta ecuación la podemos transformar a x más 2 por x menos 2 igual a 0. Ahora, lo que hacemos nosotros es igualamos a cada factor a 0, x más 2 igual a 0 y x menos 2 igual a 0. Eso nos va a hacer llegar a que x sea igual a menos 2 como primera raíz o primera solución de esta ecuación y también tengamos x igual a 2 como segunda raíz o segunda solución de esta ecuación. Aquí serían nuestras raíces, pero también se convertirían en mi abscisa de discontinuidad, mi abscisa de indeterminación o mi valor prohibido para la variable independiente. Claro, desde luego, como ahora tengo dos valores, 1, 1, 1, 2, 2, 2, dos abscisas de discontinuidad, dos abscisas de indeterminación o dos valores prohibidos para la variable independiente. Ahora bien, si estos valores nosotros los llevamos a una recta numérica para que nos demos una idea de qué es lo que está pasando, entonces esto sería el 2 y esto sería el menos 2. ¿Qué quiere decir lo que tenemos en este momento? Que la regla de correspondencia va a poder estar definida para cualquier valor que le demos a x, excepto el valor 2 y el valor menos 2. Entonces, por lo tanto, la x puede valer cualquier valor que se nos antoje, pero jamás que tome el valor menos 2, jamás que tome el valor 2 negativo, 2 positivo. De ahí en fuera, cualquier otro valor que le demos a la variable independiente x no nos va a causar ningún problema, ninguna restricción tendremos con ellos. Así entonces, podemos finalizar este ejercicio diciendo que el dominio de esta regla de correspondencia, pues es una x que pertenece a todos los reales, exceptuando el valor menos 2 y el valor 2 para la variable independiente. ¿No les gusta esta notación? Podemos escribirlo como x pertenece a todos los reales, tal que la x no puede tomar el valor menos 2 y que la x tampoco puede tomar el valor 2 positivo. Mejor aún, observen ahora, a diferencia del ejercicio anterior, que ahora son dos las raíces o dos las soluciones de la ecuación que nos llevan a las dos abscisas de discontinuidad o a las dos abscisas de indeterminación o a los dos valores prohibidos de la variable independiente. Estos dos valores triparticionan a mi recta numérica, es decir, me generan tres intervalos de posibilidades, de valores posibles para la variable independiente. Entonces, podemos escribir mi dominio como una x que pertenece a un primer intervalo entre el menos infinito y el menos 2, un intervalo abierto, unión con otro intervalo abierto formado entre el menos 2 y el 2 positivo, unión, el último intervalo que está permitido entre el 2 y el más infinito. Es decir, la variable independiente podrá tomar cualquier valor que se encuentre dentro de estos intervalos abiertos, donde los extremos obviamente no están permitidos, porque es donde generaríamos valores de la indeterminación de mi regla de correspondencia. Analícenlo por favor y continuamos.